Sí, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria que se celebra hoy, jueves 30 de julio de 2015, a las 18 horas en este salón de pleno del Ayuntamiento de Mérida. Vamos a dar comienzo al orden del día. El primer punto del orden del día son actas anteriores. Supongo que todos los portavoces de los grupos habrán visto las actas anteriores. No sé si hay alguna objeción. Sí, señor alcalde, solo una cuestión que en el acta efectivamente no viene, como es lógico, lo que aquí se habló después del pleno extraordinario por parte de personas que tuvieron a bien preguntar al alcalde lo que estimaron oportuno. Aclarar en todo caso, si me lo permite, que conste en acta, aunque bien ya me dijo usted que lo aclaró también, que esas intervenciones estaban fuera del pleno, no era el pleno municipal, porque también hubo una persona del público que intervino y de alguna manera afeó a este grupo como que abandonaba el pleno. Aquí el Grupo Popular no abandonó el pleno, eran preguntas después del pleno al alcalde que puede hacer cualquier persona después del pleno, como si quieren estar aquí toda la noche. Que quede claro, aclarado está claro, también públicamente. Al portavoz del Partido Popular está claro y así fue y se quedó y se hizo constancia. Además, al terminar la sesión lo reiteré en dos ocasiones, creo, por tanto, que conste en acta esa aclaración porque evidentemente no hay ninguna intervención ya que había finalizado el pleno. El segundo punto del orden del día son decretos de alcaldía y órdenes de los concejales delegados. La portavoz tiene... La mayoría de los decretos de alcaldía son decretos de alcaldía pendientes. Por tanto, lo que se trata es de darle el visto bueno a todas las órdenes y decretos de alcaldía de entonces. Sí, si me permite, quiero intervenir aquí en este punto número 2 en base a un decreto que viene a decir las remuneraciones de los nuevos delegados, así como las del alcalde. En concreto, se habla de que en la sesión plenaria del 26 de marzo de 2013 se fijaron las retribuciones e indemnizaciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial, conforme a las cuales el alcalde con dedicación exclusiva le corresponde una retribución bruta mensual de 4.234,35 céntimos de euro en 14 mensualidades al año, y los concejales con dedicación exclusiva les correspondería una retribución bruta mensual de 2.000. Pero, señor Pedacedo, el motivo es, ¿está de acuerdo con el decreto? ¿No está de acuerdo? Ya sabemos lo que dice el decreto, se ha explicado, se dio traslado al medio de comunicación y no hace falta que usted lea el decreto. ¿Tiene algo que objetar a ese decreto? Sí. Si me deja seguir, sí, se lo explico. Sí, bien, si no, le estoy diciendo que si tiene algo que objetar al decreto. En 24 años que un concejal que quiera hacer alguna cuestión a los decretos de la alcaldía que dan cuenta en este pleno, al minuto me corte usted y me diga si tengo algo que decir. Claro que lo tengo que decir, pero si me deja usted, si no, no. Si no me deja, no lo digo. Es decir, estoy leyendo exactamente el decreto por el que ustedes dicen lo que dicen, que van a ganar lo que van a ganar, y todavía no me he dado tiempo ni a pronunciarme. Yo no sé qué opinarán aquí otros grupos políticos que en otros ayuntamientos están diciendo que se les baja a la mitad, y yo no he dicho nada, ahora lo diré. Lo que digo es la cantidad que viene en estos decretos y en este decreto que usted hace, en esa cantidad exacta de 2.762 por 14 pagas para los concejales liberados y en 4.234 para el señor alcalde en 14 pagas. Exactamente lo mismo que cobraban los concejales liberados cuando yo fui el alcalde. En ese sentido, ustedes ponen lo mismo. En aquella fecha, por una serie de circunstancias y porque la ley dice que si hay cambio hay que aprobarlo en el pleno, y si es la misma cantidad no hay que aprobarlo en pleno, me parece. Me parece que es lo que dice la ley y así ha sido. Reitero que yo nada tengo que decir a lo que digan los otros grupos políticos que en otras ciudades estamos viendo lo que dicen, con mociones y con proposiciones. Nada que decir, porque ya se lo adelanto, a mí no me parece mal la cantidad. A mí me parece una cantidad, posiblemente a muchos de los que hay aquí les parezca mucho. A mí no me parece una cantidad que sea excesiva, si se trabaja bien y en condiciones. Ya se lo adelanto. Pero mire usted, tenía que hacer mención necesariamente a, primero, no me parece mal la cantidad, pero sí que haya un concejal más,
que el anterior gobierno, cuando ustedes decían y dijeron en este mismo pleno lo que voy a decir, y tengo el acta de la Constitución del año 2011. Dijeron, cuando se dijo en este pleno, en este mismo pleno, se dijo la cantidad que iban a cobrar los concejales del Partido Popular, se dijo seguidamente, y leo textualmente, seguidamente por parte del Grupo Socialista, intervino la señora portavoz para hacer una propuesta, reducir un 87% las retribuciones de los concejales liberados. Eso es lo que dijo el Partido Socialista, está aquí en el acta, eso firmada la señora secretaria, y eso es lo que dijo el Grupo Socialista, que nos redujéramos el 87% estas mismas cantidades. Por lo tanto, que quede constancia que, por lo menos, hay una cuestión de incoherencia. Estoy de acuerdo con los salarios, que se sepan los salarios, y no estamos de acuerdo en absoluto con este decreto en que haya muchos más liberados proporcionalmente a los que hubo entonces. Es lo que tenemos que decir en ese decreto que ustedes dan cuenta. Bien, una vez que ha intervenido el portavoz, ¿algún otro grupo tiene algo que decir al respecto? Bien, yo ratificar que es así ese decreto de alcaldía, que se dio conocimiento a los medios de comunicación, que el ahorro sustancial es de más de 330.000 euros entre el personal eventual liberado y de libre designación que tenía la corporación anterior a esta, que por supuesto este alcalde no va a estar cobrando los sueldos y las dietas como sí ha hecho usted cuando era alcalde, que cobraba el sueldo del Senado y además las dietas de plenos y de comisiones y de actos y de juntas de gobierno que había aquí, y ahí están las pruebas para el que lo quiera ver. O sea, cobraba el sueldo del Senado, que por cierto era bastante más que esas retribuciones brutas de un alcalde y por bastante menos trabajo, pero eso es una cuestión que queda a discreción de los ciudadanos. Y además las dietas de las comisiones, la junta de gobierno, los plenos, es decir, como si no tuviera poco con el sueldo de senador del Gobierno de España. En fin, yo creo que nosotros hemos trasladado a los grupos cuál es nuestra posición. Hemos reducido más de 300.000 euros del presupuesto con respecto a asesores, personal eventual, funcionarios que tenían una retribución de complemento de productividad por más de 40.000 euros y, por tanto, esto es una rebaja, le estoy diciendo, de más de 350.000 euros al año. Y eso van a tener todos los grupos la información pertinente, porque ya tenemos el cuadrante para colgarlo para que todos los ciudadanos con transparencia lo vean. Por tanto, yo agradezco su intervención, pero yo quiero que quede claro que este grupo político está a disposición del resto de los grupos municipales para lo que consideren oportuno en cuanto a las retribuciones salariales del equipo de gobierno. No tenemos ningún apego, cada uno tiene su profesión, muchos de ellos han tenido que pedir excedencia ganando más dinero y, por tanto, no se da la circunstancia que se daba en el anterior gobierno. Así que cuando usted quiera hacemos un debate monográfico sobre lo que se hacía aquí con los recursos públicos del ayuntamiento, con todos los recursos públicos del ayuntamiento. Y, por cierto, ya han recibido 2 notificaciones por escrito para que devuelvan material que aún no está aquí. Así que aprovecho para que conste en acta a la secretaria y que se le vuelva a hacer una tercera notificación. Y si no contesta, se lleva al juzgado para que devuelvan material que aún no está en el ayuntamiento y que estaban a su disposición. Y están las copias de la factura de los portátiles, los móviles, las tablets, y aquí no hay nada. Un Nokia de tableta, sí, si no, pregúntele a su grupo. Un Nokia de tableta y algún otro concejal que hay que reconocer que ha devuelto el material. Por tanto, va a tener usted información, como este pleno y como el resto de la ciudadanía, de cómo gestionaban ustedes los recursos públicos y de qué es exactamente lo que hacían con el dinero y el patrimonio de este ayuntamiento y de qué es exactamente lo que hacían para fomentar la transparencia y la democracia en este ayuntamiento. Así que, por tanto, le agradezco esa aclaración, pero serán todos los grupos en la comisión que competa y en Junta de Portavoces, que además se vio el tema no del 2013, sino que se mantenía también del 2007. Es decir, que usted antes de liberarse de senador mantenía ese sueldo. Pero como yo no le tengo ningún apego y no estoy aquí por el dinero, estoy a disposición de que este equipo de gobierno y este alcalde cobren lo que estime la corporación municipal. Ahí sí que no tengan ustedes ni los ciudadanos de Mérida ninguna duda. Sí, me permite. No, ya queda suficientemente debatido. Si no hay otro decreto de alcaldía. Que nada tiene que ver con el decreto, pero ya tendré tiempo. Usted ha estado hablando a la verdad. Ha estado hablando de las remuneraciones. Yo voy a demostrar todo lo que he dicho poniéndolo en la web municipal del ayuntamiento. Y ya pasamos, si no tiene otra aclaración de otro decreto de alcaldía, pasamos al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día, el tercer punto, es el informe trimestral de intervención sobre evaluación y seguimiento del plan de ajuste contenido en el Real Decreto Ley 4/2012, referido al primer trimestre de 2015.
no solamente el tercer punto, sino el cuarto, el quinto y el sexto. Si quieres procedo a leerlo. Tanto el informe trimestral de intervención sobre evaluación y seguimiento del plan de ajuste contenido en el Real Decreto 4/2012 referido al primer trimestre del 2015, como en el cuarto punto el informe de intervención y tesorería referido a la Ley 15/2010 sobre medidas de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales referidas al primer trimestre del 2015, en el punto quinto, el informe de intervención relativo a la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad referido a la liquidación presupuestaria del 2014 y el punto sexto, informe de intervención sobre evaluación y seguimiento del plan de saneamiento para la concertación de operaciones de endeudamiento por el importe de remanente de tesorería de acuerdo con el Real Decreto Ley 5/2009 del 24 de abril, evaluación de la liquidación del presupuesto 2014, se llevaron a comisión con la anterior corporación, con el anterior equipo de gobierno. Se dictaminó en esa comisión. Son puntos para dar cuenta, para informar, y no se produjo un pleno con la anterior corporación y ahora, bueno, pues se traen aquí como puro trámite para que el dictamen del Pleno, el acta del Pleno, donde recoja que se ha informado sobre estos puntos, se traslada al Ministerio de Hacienda, como así lo recoge la ley. Gracias. Bien, se trata de dar cuenta de informes de la mayoría o todos ellos del primer trimestre de la anterior corporación. Tiene la documentación en la documentación de Pleno. Por tanto, salvo que haya alguna intervención del conjunto de los puntos, pasamos a la votación. ¿Hay alguna intervención? No hay que votar, se da informe, es verdad. Si no hay ninguna aclaración, pasamos al punto séptimo, que es la propuesta de modificación de los estatutos del Consorcio Patronato Festival de Teatro Clásico en el Teatro Romano de Mérida. Tiene la palabra la portavoz social. Gracias, señor alcalde. Es necesario aprobar los estatutos adaptados del Consorcio del Teatro Clásico. Este documento, esta solicitud por parte del Consorcio del Patronato del Festival de Teatro Clásico tuvo entrada en este ayuntamiento el 17 de marzo del 2015. La ley obliga a que estos estatutos estén dentro de los nuevos marcos legales establecidos y, por lo tanto, es una cuestión de trámite donde los estatutos se adaptan y se recogen en ellos, en su contenido, las nuevas normativas legales, y por lo cual, bueno, pues se trae a votación porque exige que sea votado y que ¿es informar o votar? Es votar. Se exige el dictamen por parte del Pleno para el consorcio de la ciudad, del Patronato del Teatro Clásico. ¿Hay alguna intervención de los grupos de menor a mayor? Sí, ¿nadie va a intervenir de menor a mayor? Bueno, pues tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario, del Grupo Municipal Popular. Gracias, señor presidente. Con respecto a este punto, como bien ha explicado la portavoz del Partido Socialista, se viene a tratar la aprobación de un reglamento externo del consorcio del que forma parte el Ayuntamiento de Mérida, pero como ya sucediera en otro punto del pasado pleno, este expediente incumple el artículo 52 del Reglamento Orgánico del Pleno. Vuelve a hacerse un incumplimiento en este sentido, donde se indica claramente que cualquier tipo de propuesta que se realiza, en este caso, pues tiene que pasar, lógicamente, con un dictamen de la comisión correspondiente. Entendemos que, debido a ello, pues existe solamente dos posibilidades, o bien que se deje para otro momento, o bien, con la fórmula que existe y que sí que regula el Reglamento Orgánico del Pleno, que es que el grupo proponente proponga la votación de la urgencia de que pase este punto, lógicamente. En ese caso, nosotros, con la correspondiente justificación sensata y lógica, pues no tenemos ningún inconveniente en votar a favor.
Sí, tiene razón, es cierto, esto tenía que haber estado dictaminado por comisión en marzo de este año y fue la anterior comparación a la que se le pasaron los plazos, habiendo tenido posibilidad de convocar comisiones, juntas de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, nos requieren por urgencia insistentemente el que se debe aprobar y, como bien usted ha apuntado al reglamento, lo hemos incluido en el punto de orden del día para que se ratifique por este Pleno, en primer lugar, la urgencia de inclusión para poder someterlo a votación, porque desde el propio consorcio, el Patronato del Festival, nos insisten que en marzo del 2015, con varias comunicaciones que nos han certificado y enviado, tenía que haber estado aprobado. Por tanto, el incluirlo en este primer pleno ordinario es básicamente por la exigencia de cumplir con lo que nos exigen desde el patronato. Por tanto, es cierto que primero tenemos que someter a votación el que sin dictamen se pueda sin pasar por comisión, le demos el visto bueno a este punto para poder aprobarlo. Si usted ha dicho que no tiene ninguna objeción, si no, se justifica. Si se justifica, nosotros no tendremos ningún inconveniente en votar a favor la urgencia. Esta es la urgencia. No hemos tocado nada, ninguna modificación, es tal como nos lo mandó, es tal como estuviera negociado, consensuado con el patronato, tal y como estaba en ese momento. Por tanto, es ratificar lo que debía haber pasado por comisión en marzo de 2015 y no pudo pasar. En fin, no hemos hecho ninguna modificación y la justificación es que se han cumplido los plazos ya en meses. Además, se incurre en casos de disolución, etcétera. Podemos tener bastantes complicaciones por no haberse llevado a comisión en su momento y forma. Por tanto, si está de acuerdo, que podamos someterlo a votación. ¿La urgencia? Sí, claro. Claro. Sí, la ratificación, o sea que la propuesta de modificación de los estatutos, en definitiva, el punto. Entiendo que primero esta es la justificación, la que la urgencia, y luego sí que tendría, le pediría que me diera la oportunidad de poder intervenir dentro de lo que es el debate del punto, claro. Sí, bien, el debate del punto es muy claro, es la ratificación de esta propuesta de modificación de los estatutos que nos ha mandado el consorcio del patronato. Yo con su permiso, señor presidente. Hable, tiene usted la palabra. Si el resto de grupos no quieren intervenir de menor a mayor, pues tiene usted la palabra. Simplemente por una cuestión de orden, señor presidente. Si va por la urgencia, se tiene que poner en el orden del día, y en el caso de que no se ponga y que todos los grupos estemos de acuerdo en que se lleve por el ámbito de la urgencia, se debe votar la urgencia. Pero estamos diciendo que si nadie tiene objeción, nada más que ustedes, se entiende que si quieren ustedes que ratifiquemos la urgencia del asunto, ¿sí, no? La urgencia, sí. No, si todo el mundo está de acuerdo, no hay que votar ninguna urgencia. Está todo el mundo de acuerdo, ¿no? Pues perfecto. Ahora ya, si quiere intervenir al respecto de algo. Perfecto. Sí, claro. Gracias, señor presidente. Ninguna otra intervención en este punto del orden del día de los grupos, ¿no? Pues entonces tiene la palabra el representante del Grupo Popular. Bien, pues en nuestro caso, siendo un expediente que efectivamente llega al ayuntamiento en la fecha que usted ha marcado y que se manda a la Secretaría General de este ayuntamiento para que se siguieran los procedimientos oportunos, bueno, pues llega a este pleno y evidentemente viene con un informe de la Secretaría Municipal donde claramente dice que es simplemente una adaptación de la nueva normativa, de las nuevas leyes. Se incluye además la palabra internacional dentro de lo que es el Festival de Teatro Clásico y, según la secretaria, pues no existe ni comporta ninguna obligación económica ni de otra índole para el ayuntamiento. Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor, tal y como le he comentado anteriormente, no sin antes volverle a reiterar que efectivamente aquí habrá llegado en un momento determinado y, como usted ha dicho, a nosotros se nos han pasado los plazos y evidentemente a ustedes también, claro, pues han convocado Comisión de Hacienda, Comisión de Urbanismo. No entiendo por qué ese interés que tenía el señor alcalde presidente de este ayuntamiento de convocar comisiones, pues hemos tenido la oportunidad de tener una comisión y poder llevar este punto de forma reglamentaria para no incurrir en ningún problema con dicho expediente. De igual manera, nosotros sí nos hemos estudiado el reglamento, la nueva modificación, y simplemente que se le traslade a la redacción, al redactor de este convenio, que modifique la numeración del artículo 19, 20 y 21, poniéndola correctamente, ya que el orden de la numeración es incorrecta. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por esa magnífica contribución
a esa modificación del estatuto que sin duda va a darle prestigio e importancia a esa modificación del estatuto. Por tanto, una vez habiendo escuchado su magnífica exposición, si todo el mundo está de acuerdo, pasamos a votación. ¿Votos a favor? Bien, pues por unanimidad del Pleno sale adelante este punto. El punto número 8, aprobación. El punto número 8, creo que el 8 y el 9 también vamos a unirlos porque son puntos que quedan, o lo vamos a hacer por separado. Bien, pues el punto número 8, aprobación provisional si procede de la modificación puntual referente a los usos permitidos en los distintos tipos de suelo no urbanizables del Plan General de Ordenación Urbana de Mérida. Tiene la palabra el delegado de Urbanismo. Gracias, señor presidente. Sí, a ver. ¿Ahora? Vale. El punto 8 básicamente se trata de adaptar el Plan General de Ordenación Urbana a la LESOTEX, a la Ley del Suelo de Extremadura, para posibilitar instalaciones de energías renovables, diferentes tipos de suelo no urbanizables, básicamente rústico, en aquellos suelos que permitan la Dirección General de Medio Ambiente. Esto es un procedimiento también iniciado en pleno el 31 de julio de 2014, en el punto 5º. Ha pasado los preceptivos exposiciones públicas de octubre a diciembre de 2014, las comunicaciones a órganos y entidades administrativas, trámites de audiencia y estamos en la fase de aprobación provisional para posteriormente llevar a cabo aprobación definitiva por órgano competente, que sería la Junta de Extremadura. Lo traemos para poder proceder a la aprobación provisional, tal cual el punto. Bien, gracias. Intervenciones de menor a mayor en este punto del orden del día. ¿Nadie interviene? El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Grupo Municipal Popular. Es la gran aportación de esta concejala al pleno de hoy. En cualquier caso, bueno, como no podía ser de otra manera, nosotros le manifestamos que vamos a votar a favor de este punto, teniendo en cuenta que esta modificación puntual al plan general, en base a los usos que se permiten en el suelo no urbanizable dentro de nuestro plan general, fue instada por este Gobierno, por este partido, en este caso por este grupo, cuando estaba en el Gobierno en los años anteriores. Por supuesto, sabemos que ha pasado todos los trámites, pasó ya por una comisión de urbanismo. En cualquier caso, sí que yo hubiera solicitado, sabemos positivamente, lo sabe el actual delegado de urbanismo, que esa comisión no se transcribió el acta, fue porque fue en los últimos días del Gobierno municipal, antes de las elecciones del 24 de mayo. Sí que yo le pediría que si en cualquier otra circunstancia esto sucede, por lo menos se incorpore al expediente el acta de esa comisión, no el acta sino la convocatoria de esa comisión, porque como comprenderá, o sea, no el acta, no, la convocatoria, he corregido. Porque como comprenderá, como le digo, teniendo en cuenta el ritmo que se lleva ya no solo en el Gobierno, sino también en esta oposición, bueno, pues puede ser probable que no se recuerden a meses atrás, a muchos meses atrás, cuáles fueron los puntos del orden del día de esas comisiones. Nosotros, como le digo, teniendo en cuenta que conocemos esta modificación puntual y que sabemos que ha pasado todos los trámites legales, vamos a votarle a favor, pero sí le rogaríamos que en otros puntos, por lo menos, eso entre dentro del orden del día. Gracias. Tomo nota. Bien, se toma nota y disculpe que le haya ascendido. Sin duda alguna tiene mucho más prestigio y honor, y lo digo sinceramente, ser concejal de su municipio. Pasamos al siguiente punto de orden. ¿Hay que votarlo, no? Sí. Hay que votar. Vamos a votar el punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues con 21 votos a favor y 4 abstenciones se aprueba el punto del orden del día. Ya está terminándose, por cierto, la redacción del acta en la agencia. Pasamos al siguiente punto número 9, corrección de errores materiales detectados de acuerdo de aprobación definitiva del estudio del detalle sub SO01 La Heredad. Tiene la palabra el delegado de urbanismo.
Bien, al igual que en el caso anterior, se trata de subsanar bueno, en este caso se trata de subsanar un error tipográfico, entendemos. Pasará exactamente igual, pasó por comisión, hasta donde tengo entendido, no se refleja en acta. Básicamente, en relación al expediente se tramite estancia de promoción y gestión. Parcela, vamos a ver, se trata de la aprobación, estudio de detalle del sector sub-OE 01 La Heredad. Realmente debiera haber puesto suroeste SO 01 La Heredad. Básicamente lo que traemos a pleno es la aprobación de ese cambio de siglas. OE por SO. Suroeste por oeste, entiendo que sería la... Bien, ¿alguna intervención al respecto? ¿Es una modificación, una corrección semántica? ¿Votos a favor? Bien, por unanimidad de este pleno se aprueba la corrección de errores del punto número 9. El punto número 10, aprobación provisional, si procede, de la ordenanza fiscal reguladora del IBI. En este punto del orden del día hay que decir que hay una enmienda de modificación a la propuesta de la ordenanza fiscal reguladora del IBI por parte del Grupo Municipal Popular. Se va a hacer una exposición y un debate, en primer lugar, de la propuesta de modificación del IBI, en segundo lugar, de la propuesta de la enmienda del Grupo Municipal Popular y, posteriormente, se votará, en primer lugar, la enmienda del Grupo Municipal Popular y, posteriormente, la propuesta del Gobierno. Yo le ofrecería al enmendante que, si quiere, pudiéramos hacer todo el debate en uno, con más tiempo, ¿no? Porque al final vamos a acabar hablando de prácticamente lo mismo, aunque el reglamento taxativamente dice que primero se debate una cosa y luego otra. Si en el pleno acordamos que todo sea un único debate, con más tiempo que podamos acordar, por si fuera necesario, pero que fuera un único debate, tanto de la propuesta como de la enmienda a la vez. Sí, me parece bien, porque vamos a hablar de lo mismo y aunque se vote como es preceptivo por separado, me parece que el debate sea como estaba previsto antes de hacer la enmienda. Por lo tanto, seguimos el orden que ustedes le establezcan. El proponente, el Gobierno, hace una propuesta y pasamos a la defensa pertinente de la enmienda y a la votación posterior o a hablar de lo que entendamos conveniente dentro de esta modificación que se propone del IBI. Sí, entonces, si ningún otro grupo pone ninguna objeción, el grupo de gobierno, el equipo de gobierno va a hacer la propuesta de esta ordenanza fiscal reguladora del IBI y luego de los grupos de menores a mayores haremos 2 rondas de intervenciones. Sí, el portavoz de Izquierda Unida. Sí, bueno, vamos a ver, tenemos un problema con eso y es que nosotros no tenemos el texto de la enmienda del Partido Popular. ¿Debería estar la documentación del pleno en la enmienda? Que yo sepa. Dice la secretaria, estaba en la carpeta de pleno. En cualquier caso, la registraron a última hora, pero conforme a plazo, conforme a... Vale. Se registró conforme a lo que dice la ley. Entonces yo pediría, por favor, que se hicieran una fotocopia. Si no te importa, Agustín. ¿Hay alguien más que no tenga la...? Estaba en la documentación de pleno. Otra cosa es que cuando fuiste hace 2 días a verla no estuviera. Porque entró ayer, creo, ¿no? Vale. Entró ayer, ¿vale? Entró son 24 horas de antelación. Entró. Claro, es que nosotros recogimos la documentación antes y entonces, claro, si la incorporaste a la documentación del pleno, por eso no estaba. Ha sido así, entró en tiempo y forma, pero 24 horas antes. Vale. Entonces van a hacer una copia de la documentación para que la tenga el portavoz de Izquierda Unida y empezamos el debate con la propuesta del equipo de gobierno y luego abrimos 2 rondas de turnos de intervenciones al respecto de los 2 debates. La propuesta del equipo de gobierno y la enmienda del Grupo Municipal Popular. Tiene la palabra para iniciar la intervención la portavoz del equipo de gobierno. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. ¿Ahora se escucha? Bueno. ¿Sí? ¿Ahora? Bueno. Vamos, lo que se va a someter a votación y a debate va a ser, tal y como dice el punto del orden del día, la aprobación provisional, si procede, de la ordenanza fiscal reguladora del IBI, pero a mí me gustaría poner en antecedentes el porqué de la modificación de esta ordenanza. En el año 2009 se elaboró una ponencia total de valores
de valores catastrales del término municipal de Mérida, que entró en vigor el 1 de enero del 2010. Esta ponencia, que bueno, pues incurría en desigualdades, en injusticias que se reconocieron en su día, porque los valores catastrales no eran homogéneos, no eran acordes a los valores de mercado ni a la clasificación de los suelos y de las viviendas con los y de los inmuebles con los distintos usos. Y bueno, pues en esa legislatura del 2007 al 2011 y posteriormente en la siguiente legislatura, donde gobernaba el Partido Popular, se intentó en reiteradas ocasiones la solicitud para llevar a cabo una nueva ponencia que corrigiera esas desigualdades y en muchos casos el estar fuera del marco legal de la ponencia que se llevó a cabo en el año 2009. El Gobierno del Partido Popular en el año 2012, con ánimo de corregir y mejorar la ponencia del 2009, hizo una solicitud para que se hiciera esta nueva ponencia de valores. En esta nueva ponencia, como hemos dicho, se homogeneizan los valores de las distintas zonas, se igualan las características en zonas donde los inmuebles tienen similares características y similares valores, y no genera esas discrepancias que teníamos en la anterior ponencia, que, como hemos dicho, incluso en algunos sitios y en algunos valores estaban fuera del marco legal y por eso, bueno, pues ha habido numerosas sentencias en contra de los valores de aquel momento. Con motivo de esta nueva ponencia que se solicitó en el año 2012 y que a finales de junio del 2015 ha finalizado su estudio y su publicación, desde el 15 de junio del 2015 en el Boletín de la Provincia se publica la nueva ponencia para pues su posterior estudio y alegaciones en caso de no estar de acuerdo pues con los valores catastrales, tanto de usos comerciales, industriales, de almacenes, etcétera, como los valores catastrales de residenciales, que es el IBI urbano, así como la construcción en el IBI rústico. Decir que una vez expirado el plazo de alegaciones, que ha finalizado el 29 de junio, la Dirección General de Catastro nos permite a los municipios la valoración o la modificación de los tipos para equilibrar las pérdidas que pueda haber con esta nueva ponencia. Decir que, a pesar de las desigualdades que generaba la ponencia anterior, donde en muchos casos había viviendas y había inmuebles que estaban sobrevalorados y otros que estaban infravalorados, al igualarse y homogenizarse ahora los valores de mercado y también adaptarse esos nuevos valores a la situación socioeconómica e inmobiliaria que tenemos en la actualidad, que no era la de aquel momento del 2009, pues con respecto a la ponencia anterior, esta nueva ponencia del 2015 tiene una pérdida de ingresos para las arcas municipales de en torno a un 5%. Esto no quiere decir que con esa pérdida de ingresos tenemos unos valores catastrales más bajos en general, sobre todo en lo que es el IBI urbano y residencial, con respecto a los de la anterior ponencia. Estamos diciendo con esto que aproximadamente más de 23.000 viviendas van a bajar su valor catastral. Van a bajar su valor catastral, por lo cual el Ayuntamiento de Mérida, en su principal ingreso, que es el IBI, va a percibir menores ingresos con respecto a este impuesto. Sí es cierto que hay algún valor catastral, sobre todo en los usos, como es el industrial y las grandes superficies, que
en algunos casos pagaban un infravalor, un valor muy pequeño con respecto al valor real de la clasificación y del suelo que tenían, y se ha adaptado a la realidad de mercado y de valor catastral de la actualidad. Decir también que dentro de esas más de 23.000 viviendas, residencias que van a bajar en su valor catastral, muchas de ellas estaban en un valor muy alto y otras se han adaptado al valor de mercado que tenemos en la actualidad. También decir que de la misma manera que había valores catastrales en el IBI urbano y en el residencial que estaban sobrevalorados y muy por encima del valor que debían de tener, es cierto que había otras viviendas con las mismas características que estaban infravaloradas, incluso viviendas... Vaya terminando cuando pueda. Sí, entonces, incluso viviendas situadas y con un valor del suelo importante y de la construcción en buenas zonas de la ciudad que tenían un valor catastral irrisorio. Como consecuencia de esta nueva ponencia, de la bajada de precio de valor catastral del IBI urbano y como consecuencia de la homogeneización y la actualización de precios, se pierde con respecto a la anterior ponencia un 5% que supone en los ingresos municipales más de 1.050.000 euros. A esta pérdida de ingresos con esta nueva ponencia hay que restarle a esa cuantía, hay que añadir a esa cuantía todos los inmuebles municipales que son de propiedad del ayuntamiento que no van a tributar a su propio titular, y también hay que añadir que habrá reclamaciones y habrá sentencias que también harán que ese precio pueda bajar. El tipo que se trae a votación y con el dictamen de la Comisión de Hacienda, donde salió con un dictamen positivo y se aprobó la modificación de un nuevo tipo que pasaría del 0,7296, que es el que está en la actualidad, sumada el tipo de residencial que tiene la ordenanza municipal, más la ley estatal que obliga a cargar con este porcentaje del 0,0296 el tipo de residencial, pasaría del 2,7296 al 0,745. Y en el tipo por usos pasaría del 0,884 al 1,15. Decir también que el coeficiente de rústica pasaría en las construcciones del coeficiente 0,50 al 0,77. Decir que a pesar de este incremento y de esta diferencia de tipo en la ordenanza municipal, van a seguir pagando menos los residenciales y las viviendas, que son el porcentaje más alto de inmuebles que tributan en este impuesto. Por poneros un ejemplo, la media total de los residenciales pagarían en torno a 35 euros menos, lo que sería un 10% menos. Gracias, señor alcalde. Bien, de menor a mayor tienen la palabra el resto de los grupos municipales. ¿Perdón? De menor a mayor. Sí, de menor a mayor. Muchas gracias. Bueno, durante la legislatura anterior, el tema del IBI, por supuesto, dada la importancia que tiene en el conjunto de la recaudación de los recursos de este ayuntamiento, pues fue una de las cuestiones centrales. El Partido Popular, en mayor o menor medida, justificaba los continuos aumentos que había en el IBI con un argumento que era pues sencillamente que no quedaba otro remedio, porque bueno, pues había que hacer frente a los gastos que genera la actividad del ayuntamiento. Había que pagar las nóminas, había que pagar el gasto corriente, las obras, lo que fuera. Esto evidentemente tiene unos gastos y para hacer frente a esos gastos necesitas unos ingresos.
Y esa era la lógica que presentaba el Partido Popular. El PSOE, cuando estaba en la oposición, junto con la oposición que junto con la... Es que yo creo que todos están muy bajos. Vale. Yo creo que es allí. ¿Ya? Bien, empezamos. Como decía, el PSOE, el Partido Popular durante la legislatura anterior fue tomando medidas para aumentar progresivamente los ingresos que percibía este ayuntamiento en concepto de IBI, con un argumento que era el de hacer frente pues, a los gastos que generaba la actividad de este ayuntamiento. El PSOE, al igual que Izquierda Unida y al igual que SIEX, votamos en contra de todas las medidas que tomó el Partido Popular a estos efectos. Y ahora nos encontramos con una situación que a nosotros nos llama muchísimo la atención, y es la siguiente. La recaudación que tiene ahora mismo el ayuntamiento, que es la que quiere mantener el Partido Socialista, el equipo del Partido Socialista, es producto de las medidas que tomó el PP y que según ellos no querían tomar. Por eso no deja por menos que sorprendernos el hecho de que el PSOE asume esa misma cantidad que es producto de las medidas que tomó el PP como la cantidad justa y necesaria para hacer frente a esa actividad, que era justo el mismo argumento que tenía el Partido Popular. O dicho de otra manera, si ustedes entienden que la necesidad que tiene este ayuntamiento de recaudar es justamente la que recaudaba el Partido Popular, ¿por qué votaban en contra de las medidas del Partido Popular que generaban esos ingresos? ¿No? Eso es una cuestión que yo creo que es relevante. El argumento, curiosamente o sintomáticamente, que plantea el equipo de gobierno es que es el mismo que el del Partido Popular. Es decir, para hacer frente a los gastos de la actividad municipal necesita unos ingresos que son los mismos que generaba el gobierno anterior. Eso, en primer lugar, me parece una incongruencia. Y en segundo lugar, creo que tiene dos conclusiones. Lo primero es que de alguna manera viene a validar la política del Partido Popular durante la legislatura anterior. Y en segundo lugar, lo que subyace y lo que me parece más llamativo es que con esa postura lo que está haciendo el gobierno del PSOE es negar una alternativa a la política de ingresos que tenía el Partido Popular. Lo que está diciendo es que lo único que se podía hacer es lo que hacía el Partido Popular. Y a mí de verdad me sorprende muchísimo. O no sé si me sorprende tanto, pero desde luego no alcanzo a entender cómo, si entiendes que la única manera de que hay de hacer algo es la que hace el que estaba antes, ¿por qué cuando estabas en la oposición votabas en contra? ¿No? En definitiva, aquí lo que se viene a mostrar es un poco la misma postura que está mostrando ahora el Partido Popular con su propuesta. Y es que parece ser que en función de si estoy en el gobierno o en la oposición, digo una cosa o digo otra. Nosotros lo que le hemos planteado al PSOE ha sido sencillamente que baje el tipo. Nosotros sabemos que si baja el tipo, por supuesto, baja la recaudación. Pero no solo le hemos dicho que baje el tipo, también le hemos dicho que lo que puede hacer es mantener, y ahí sí damos por buena la propuesta del PSOE, lo que sí que hacemos es que suba, en los términos en los que aparece la ley, que suba la presión fiscal sobre los valores más altos, de tal manera que se puede compensar. ¿Que así perdemos dinero? Sí perdemos dinero, pero hay una cuestión que es fundamental. El IBI no es el único impuesto, no es la única fuente de recaudación que tiene este ayuntamiento. La manera que hay de atajar esta cuestión es bajar la presión fiscal sobre el IBI, porque es muy alta, porque en los últimos 4 años este ayuntamiento recauda el 40% más. Ahora mismo, según la propuesta, se recaudarían unos 14 millones, cuando en 2011 se recaudaban 10 millones. Si tenemos el mismo número de inmuebles, porque no se ha construido, y resulta que hemos aumentado la recaudación en 4 millones, será porque los emeritenses pagamos 4 millones más. O sea, eso es evidente. Por lo tanto, a mí no me han subido el sueldo un 40% en los últimos 4 años. Y a ustedes tampoco. Y a los pensionistas tampoco. O sea, es así. Eso es así. Entonces,
yo hago mío los argumentos que teníamos en la legislatura pasada. Nosotros mantenemos la misma postura que teníamos en la legislatura pasada y lo que les decimos al equipo de gobierno es que no puede mantener una presión fiscal de esta índole, porque en los tiempos que estamos no podemos aumentar en 4 años el 40% de recaudación cuando este año los salarios han bajado un 0,2 y las pensiones no están como para tirar cohetes. Si subimos los impuestos al conjunto de la población por encima de la evolución de los ingresos, lo que estamos haciendo es empobrecerlos. Y yo creo que la función del ayuntamiento no es esa. ¿Cuál es la opción que planteamos nosotros? La opción que planteamos nosotros es bajar la presión sobre el IBI y compensar esas pérdidas que tiene el ayuntamiento, incrementando las cláusulas de progresividad que tiene el resto de los impuestos y las tasas municipales. En este ayuntamiento creo recordar, y a lo mejor me equivoco, que hay 44 tasas y creo recordar que hay 5 impuestos. El IBI no es el único impuesto. Por lo tanto, yo creo que sí que hay una forma posible de entender la política de ingresos diferente a la del Partido Popular y, por lo tanto, nosotros a lo que hemos invitado al equipo de gobierno es que demuestre que las cosas se pueden hacer de una forma distinta al Partido Popular, no porque sea ni mejor ni peor en términos de, digamos, de calidad humana, ¿no? Sino pues porque entendemos que partidos distintos que se presentan con siglas distintas que tener programas distintos, porque si no lo que estamos diciendo es que las cosas, que no hay alternativa, y nosotros sí tenemos una alternativa. Por lo tanto, no alcanzo a entender lo que está haciendo el Partido, lo que nos está diciendo el PSOE con esta propuesta, manteniendo o intentando o dando a entender que el volumen de ingresos que tenía el Partido Popular era justamente el necesario, es que no hay alternativa a lo que proponía el Partido Popular. Y eso nosotros no lo asumimos. Por eso sí hay una alternativa, que es la de la progresividad fiscal. En cuanto a la propuesta del Partido Popular, lo hemos visto de una forma muy apresurada, pero nosotros entendemos que es una propuesta bastante oportunista precisamente por el discurso que mantuvieron en la propia legislatura anterior. O sea, desde que se puso en marcha la anterior ponencia, ustedes hubo un momento en el que se pudieron permitir rebajar el IBI, el coeficiente del IBI, perdón, sencillamente porque esa bajada no compensaba el aumento de la aplicación de la ponencia. Ustedes bajaban un 4%, pero es que los valores aumentaban un 10% todos los años. De tal manera que si bajaban hombre, lo que te diga, de tal manera que si, vale, de acuerdo, que no subía el 10%, que en vez de subir el 10, subía está por aquí, el 3 en el 2000, subida en el 2011, el 10,63, subida en el 2012, el 10,41, subida en el 2013, el 9,94, subida en el 2014, el 4,97, subida en el 2015, el 4,95, que son los 2 años en los que ustedes aplicaron la bajada del coeficiente. Con esta ponencia ustedes estaban apostando al final por un 0,70, creo recordar, incluido, o sea, sin incluir el aumento del ministerio que situaba en un 0,72. Ahora ustedes proponen un 0,69, pero es que los valores de la ponencia son otros. Y no solo eso, sino que nosotros proponemos un 0,70, pero nosotros además lo compensamos con una subida en los tipos agravados, intentando subirle a aquellos valores superiores. Pero ustedes no proponen eso. Ustedes proponen bajarlo todo. O sea, nos llama la atención que ustedes apelaran cuando eran gobierno al carácter imprescindible y necesario de la subida, y ahora que están en la oposición, por lo visto no hace falta garantizar de esa forma esos ingresos, porque no hay en su propuesta ninguna medida que compense, aunque sea en parte, la bajada o la disminución de ingresos que sería el producto de lo que ustedes proponen. Nosotros sí lo hacemos parcialmente. Y además le hemos dicho al equipo de gobierno, bajamos pero ya veremos qué hacemos con el resto de los impuestos. Pero no hay nada de eso en su propuesta. Por lo tanto, entiendo que en este caso el PSOE o el resto, el PSOE, que es la única posición que conozco,